Jimena Martínez es apasionada por el desarrollo, la innovación y la sostenibilidad. Ella, en su estilo emprendedor y proactivo, genera soluciones innovadoras para problemas complejos. Tiene una formación multidisciplinaria, tan joven ya, tiene formación en marketing, gestión pública, relaciones humanas, psicología social, economía para la inclusión. Y toda esa formación le permite abordar desafíos complejos, teniendo en cuenta diversas perspectivas. Jimena es experta en gestión de proyectos, certificada por el BID, con una trayectoria aprobada en planificación e implementación de proyectos complejos y en coordinación de equipos en áreas que van en diversas áreas, a nivel organizacional, como la formación, la comunicación, la inclusión, el desarrollo. Entonces, nosotras desde Conexión Astral tenemos el gusto de que esté con nosotros para, con toda esa sabiduría y esa experiencia tan vasta, tan profunda, comparta, bueno, en esto que ha sido su trayectoria, ¿no? Algo que tenga que ver con el proceso que ha hecho para llegar acá y bueno, sus ires y venires, sus quiebres, sus cambios de pendiente, algo así como su punto de inflexión. Muchas gracias, Jimena, es un gran gusto tenerte con nosotros. Bueno, muy bien. Primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Marita y Fernanda, a este espacio. Cuando me invitaron me hizo, pero mucho sentido venir y compartir con ustedes. Y bueno, acá estoy. Cuéntenme. Bien, nos encantaría que hicieras eso como una revisión y pensaras, ¿no? Y nos contaras mirando atrás, que te posicionaras en esa parte de la historia en la cual terminaste la enseñanza media, la enseñanza secundaria, y tuviste que pararte pensando en el futuro y decir, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y entonces, ¿qué es lo que sentiste en ese momento? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Qué inquietudes? ¿Qué ilusiones sentías en aquel momento? Es como un teletransportarnos en el tiempo. 25 años atrás, bueno, allá voy. ¿Qué les puedo contar de mí de esa época? Primero que era una adolescente súper inquieta, algo que sigo teniendo como adulta hasta el día de hoy. Esa búsqueda permanente de estar como mirando y ver qué hacer, cómo hacerlo, cómo lograr aquellos objetivos que uno se va trazando en la vida. Y bueno, lo primero que les puedo contar que me parece como algo de repente particular es que como estudiante, como adolescente de aquel momento, era como, no sé, esa sensación de no saber qué era lo que quería hacer. La realidad es esa, ¿no? Eso de que tantos adolescentes les pasa de que, bueno, no quiero hacer ninguna de las carreras típicas, ¿no? No quería ser médico, no quería ser abogada, no quería ser escribana, no sé, era como que las carreras típicas no eran lo mío, claramente, lo cual me abría a qué voy a hacer con mi vida de acá al futuro, ¿no? Me acuerdo que la Jimena de aquel entonces se inscribió en científico, ¿sí? Llegó el 31 de octubre de que cursé todo ese año de ser científico y me acuerdo que le dije a mi madre, que ha sido un bastión muy importante en mi vida, mamá, científico no es lo mío. O sea, necesito cambiarme, necesito hacer otra cosa diferente. Y yo la verdad es que le agradezco enormemente el, eh, todo ese soporte que fue para mí, ¿sí? En esto de acompañarme en aquellas decisiones que iba tomando a lo largo de mi vida, y esa fue mi primera gran decisión. Y ella me decía, bueno, Jime, pero ¿y entonces qué querés hacer? Mami, yo quiero hacer derecho. Me dice, ¿en serio? O sea, increíble. Y me dice, bueno, yo te acompaño, vamos. Y así mismo fue, chicas. Arrancó 1 de marzo y yo estaba arrancando sexto de derecho, porque me lo había propuesto y eso tenía que pasar, ¿no? Mis amigas me escribían desde la playa, estoy de vacaciones acá, estoy de vacaciones allá. Yo decía,
yo estoy cumpliendo el primer gran sueño de mi vida, o sea, lo que me comprometí con mi madre, que era que efectivamente iba a iniciar en sexto derecho, y además de que tenía ese gran desafío que me habían dicho, seguro vas a perder tu generación, y yo decía, de ninguna manera voy a perder mi generación, eso no va a pasar. Y bueno, y además también no puedo decir otra cosa, que tuve un grupo de amigas increíble, tenía en aquel momento, ¿viste? Esos círculos de cariño y con los que te juntás a estudiar y demás, y mis amigas, que en aquel momento, todas adolescentes, era como, bueno, y Jime, ¿cómo vas a hacer? Y me acuerdo que una de ellas me dice, yo te voy a ayudar. Y de hecho se sentó a estudiar conmigo para preparar algunas materias que para mí eran como las más complejas, ¿no? Esas que no había cursado en ningún momento, y era como, bueno, ¿cómo encaro esto? Y mis amigas todas súper ordenadas, bien nerds de aquel momento, no te preocupes, Jimé. Y me dieron todo su material, sus cuadernos, todo. Pero claro, tenía ese grado de complejidad que era el tener que dar los exámenes todos libres, ¿no? Y bueno, nada. Jime, y en esa como determinación, ¿tú sentís que de alguna manera era algo propio tuyo o estaba en cierto modo reflejando un mandato familiar? En ese momento creo que no era tanto, siempre en mi familia fue, bueno, algo tenés que estudiar. Elegí lo que quieras, pero estudia. O sea, me acuerdo mi mamá diciendo, yo no voy a mantener ningún vago, entonces era como esa cuestión de, bueno, lo que quieras, pero algo. O sea, y no podía en ese sentido, era como, después sí lo sentí más de repente el mandato familiar más hacia la universidad, porque inicié el primer año, me acuerdo, y era bueno, ¿y qué voy a hacer? Y mi madre, que de alguna forma, y mis viejos en realidad me decían, bueno, Jimé, vos tenés que estudiar algo que te permita vivir, que te genere un buen ingreso, y bueno, y era como, bueno, ¿y qué hago con todo eso? ¿Y qué hago con todo lo que me pasa y siento que quiero hacer? Y bueno, ¿y dónde en realidad hacen matching? ¿No? Y era un poco desde ese lugar. Inicié la carrera de licenciatura en marketing, que en aquel momento en la pública no existía, fui a una de las universidades privadas, y chicas, fue un desafío gigante, porque además la mitad de mi carrera trabajé y estudié para poder sostenerlo, para poder pagar esa universidad, y bueno, en el medio de la carrera me acuerdo que, bueno, me fui de intercambio. Ese fue como uno de los grandes mojones de decir, bueno, ¿qué es lo que vos deseas hacer? Y hasta dónde lo podés como conseguir y ir como construyendo los sueños que tenés, ¿no? Porque en definitiva tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo haces para construir aquellas cuestiones que vos mismo, para vos, o vos misma, te pones adelante, ¿no? Y ese fue mi primer granito. Cuando le dije a mis padres, miren que me voy a ir de intercambio, y tenía 20 años. O la segunda, ahí fueron mis padres que me dijeron, Jiménez, por favor no abandones la universidad. O sea, era como, ese era para ellos era súper importante que yo siguiera estudiando. Yo en aquel momento no me daba tanta cuenta. Uno cuando está en esa etapa de la vida es como, bueno, pero si estudio o no estudio, va a dar lo mismo. Y no da lo mismo, no da lo mismo, sin duda no da lo mismo. Y me acuerdo, en ese segundo año me fui un semestre entero en donde tenía ciertas particularidades ese intercambio, porque me iba a vivir 3 meses a Canadá y después me venía a vivir 3 meses a Montevideo con un canadiense. Pero en realidad no a mi casa, o sea, a Uruguay. Nos tocó ir a vivir a Tarariras, acá en Uruguay. Allá hice un proyecto súper hermoso, era todo de voluntariado, chicas. El intercambio era de voluntariado. Y yo hice voluntariado toda mi vida, es algo que me lleva así, que llevo muy por dentro. Y me acuerdo que en aquel momento me tocó un proyecto hermoso en Canadá, que era para mujeres víctimas de violencia, ¿no? En donde era como todo un desafío, se estaba recién empezando a hablar de Internet. Imagínense, chicas, Internet, o sea, se empezaba a hablar de Internet. Y había una red de centros, 2005, ¿no? En donde ahí era como, había toda una red montada en Vancouver, tipo yo estaba en Vernon, en una ciudad alejada 2 horas,
y en todas las ciudades pequeñas aledañas, bueno, cómo hacían las mujeres para generar esta lógica de autonomía económica, ¿sí? Y de poder efectivamente llevar adelante la búsqueda de un nuevo empleo, ¿sí? Bueno, pero para eso necesitaban estar como conectadas. Y bueno, y ahí fue muy divertido, chicas, esos 3 meses fueron muy divertidos, hice Mystery Shopper, cosas que había estudiado en la facultad, que era como, qué rarísimo esto, ¿cómo iba a ser? Y yo era el Mystery Shopper, y era como, armamos encuestas, de todo, fue como mi primer gran proyecto ya más a nivel universitario, y fue muy hermoso, muy, muy hermoso. Después me vine para acá y viví en Taranías, en el paraje Quintón, que yo no les puedo explicar lo que significó en mi vida esa experiencia. O sea, pero de corazón le deseo a todos los padres que le den esas oportunidades a sus hijos de ir a otro lugar, de soñar con otras cosas, de abrir otros horizontes, de vivir la independencia desde otro lugar, ¿no? De esto de que, bueno, ya no tengo a papá y a mamá que me cuidan, entonces ahora tengo que ser autónoma y lograr generar esta cuestión de, bueno, de arreglarme por mí misma. Bueno, me fui al paraje Quintón, chicas, me tocó en un tambo, en la casa de una familia muy, muy hermosa, ¿sí? Pero era como, ahí había como toda una estructura ya montada, ¿tá? En donde, bueno, ahí hay toda una cuestión de cuidado de los animales y de bienestar animal, y bueno, y era como, no pueden entrar personas extrañas al tambo, porque eso estresaba un montón a las vacas y no podían como dar la cantidad de leche que se tenía que remitir para Conaprol en aquel momento. Y ¿saben qué? Me aburría horrible. Entonces, ¿qué me pasaba? Me busqué un voluntariado dentro de mi voluntariado. Porque no podía con eso de, bueno, ¿qué voy a hacer? No, yo no puedo estar acá sin hacer nada, me muero. Y empecé a dar clase en una escuelita rural, en Artilleros, y fue hermoso, fue una experiencia muy, muy hermosa. Se turnaban los papás para venir a buscarme, hicimos un proyecto, pero un proyectazo de huerta, en donde todo el proyecto rondaba entre cómo armábamos una huerta bilingüe, ¿tá? Y vieron de esas experiencias que te marcan, pero hermosamente, esa aula llena de gurises que nos pasábamos gritando, ya todo el mundo sabía qué día iba yo porque era como el día de los gritos, ¿no? El día de la intensidad absoluta, ese era mi día. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy hermosa, muy. Bueno, eso les quería contar de esa parte de mi vida, fue como muy, muy linda. Un poco escuchándote contagias energía. O sea, si hay alguien que, si vos querés contar con alguien, estoy convencida que va a trabajar con vos porque tenés una energía súper linda bueno, y la transmitís. Un poco fue este intercambio conectar con tu propósito, con tu gran deseo, y fue como ese el primero y después como un efecto dominó en todos, ¿no? Un poco escuchándote la pasión y cómo tus padres te habilitaron y cómo fue desarrollándose todo. Bueno, les cuento, en aquel momento yo estaba terminando mi carrera, ya había vuelto del intercambio, estaba laburando en una empresa del mercado, en una empresa importante, en donde estaba como encargada de marketing, y en un momento fue como, a mí me marcó muchísimo ese intercambio, chicas, o sea, fue un antes y un después, si un momento de inflexión hubo en mi vida, fue ese momento de decir, es esto. Yo les había prometido a mis padres que iba a terminar la universidad, chicas. Era como, el día que me paré en el aeropuerto, la miré a mi mamá y le dije, mamá, yo voy a terminar la facultad, ¿ah? Y así fue. Y así fue, volví. Al siguiente año tuve que cursar 2 semestres paralelos, entonces iba de mañana, laburaba de tarde y volví a la universidad de noche, ¿tá? Y salía a las 11 de la noche de la universidad. Esos momentos que son como superlativos, ¿no? En aquel momento recién arrancaba con mi pareja, nos mudamos a vivir juntos, con quien hoy es mi esposo, y me acuerdo que en un momento nos sentamos a conversar, y le digo, bueno, Fede, yo tengo que decirte algo,
yo ya no quiero laburar más en esto. Yo siento que mi vida va por otro lado y que realmente necesito darle como otro significado, poner mi talento en función de otras cosas, que hoy no estoy como pudiendo como conectar. Claro, en aquel momento, hoy es bastante más fácil, porque todo el mundo habla de propósito, ¿no? Pero hace 20 años, chicas, nadie hablaba de propósito. Era como, bueno, andá, laburá, ganá, armá tu carrera escalada, y era como, bueno, empezá abajo hacia arriba, vamos, y no va a pasar nada. Y en aquel momento fue eso. Le dije, bueno, Fede, si tu realidad es conmigo, es por otro camino, y si no, bueno, abrámonos nuestros caminos, y me acuerdo que él, muy genio, me dice, yo, amor, te voy a seguir porque yo te amo profundamente y quiero estar contigo. Y fue tipo, y hasta el día de hoy, bueno, ya hace casi 20 años que estamos juntos, más en realidad, y es como, y es súper hermoso haber construido mi vida con él, porque además de ser un esposo muy, muy hermoso, es un padrazo, tengo 2 hijos, a Juan y a Facu, de 15 y de 10, y de verdad, o sea, no puedo haber elegido mejor compañero de vida, porque además era esa persona que en todo momento me apoyó y cada vez que quería estudiar, yo soy una fanática del estudio, chicas. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, he estudiado mucho y sigo, y estoy segura que voy a terminar mi maestría ahora que estoy por terminarla, y voy a seguir estudiando, porque es como, cuanto más sabes, más te das cuenta que no sabes nada. O sea, que más necesitas herramientas y demás para poder interpretar lo que está pasando en la realidad. Me acuerdo clarísimo que cuando estaba estudiando y ya, aparte fue tal cual, les di a mis viejos mi título de grado y les dije, ahora voy a estudiar lo que yo quiero. Ahora que ya cumplí con ustedes, porque les había prometido que esto iba a pasar, voy a estudiar lo que yo quiero. Y en aquel momento nacía Facu un par de años después, y fue tal cual. Y estudié psicología social, soy operadora de grupos, entonces era como, y me acuerdo tal cual estar armando mi ingreso, y que yo pensé que iban a ser 10, 15 minutos, chicas. Estuve 2 horas llenando la ficha. Era eterna, y la directora y yo me bajé con el huevito, porque Facundo estaba recién nacido, y me bajé con el huevito y lo escribía y lo mecía con el pie. Y en un momento viene la directora y me dice, ¿a vos no te molesta si yo lo levanto? Y ya de paso lo conozco. Y le digo, ay, sí, claro. Y estuvimos ahí conversando y yo completando ese formulario. Y les digo, chicas, le deseo a todo el mundo también que pase por una experiencia de ese tipo, de poder, porque además para poder, ¿qué me pasaba? Yo en mi práctica, porque obviamente cuando decidí cambiar de rumbo, tenía que empezar muy de abajo. Entonces dejé mi cargo, ese super cargo que me iba a llevar a todos lados, y empecé como voluntaria en un centro de víctimas de violencia doméstica acá en Uruguay. Y lo que me pasó era que tomaba todas las horas que nadie quería, ¿no? Porque obviamente era como, bueno, ¿por dónde empezás? Y me acuerdo tal cual que después me recomendaron para otro lugar, y así fui, y así empecé mi carrera en lo social. Y claro, cuando tomé esa decisión de estudiar también era porque yo había llegado con una formación de empresas a un lugar a donde necesitaba otras habilidades. Necesitaba habilidades que tuvieran que ver con lo social, ¿no? Con esto de lo humano, del contacto, de llegar, de estar con el otro, de entender qué es lo que le pasa y desde qué lugar. Y bueno, tenía un poco que ver con eso, ¿no? Y bueno, y esas habilidades fueron las que fui a buscar. Y 4 años después me recibí. Y bueno, fue un camino hermoso, fue ponerme otros lentes, totalmente. Yo ahora lo veo y me doy cuenta, ¿no? Pero en aquel momento era bastante cuadrada, ¿viste? Bien empresas, organización y planificación y control y demás. Y me cambié los lentes y era como las personas. Me encontré con las personas, ¿no? Con esto de aprender a ver, a mirar desde otro lado, y fue un camino súper hermoso en realidad.
porque lo primero que tenés que hacer para eso es lograr mirarte vos, ¿no? No podés entender a un otro si no lográs entenderte vos mismo también, y bueno, fue como un poco por ahí. Jimena, en este proceso, en este nuevo camino, ¿no? En esta nueva etapa de tu vida, que estuviste acompañada por tu marido que te apoyó, ¿también encontraste otras personas que hayan sido tu modelo de rol, tu mentor, mentora, alguien que te haya acompañado o que te haya inspirado en ese proceso? Sí, claro que sí. En realidad, tuve de las dos, ¿no? Tuve experiencias, tuve mujeres en mi vida que fueron mujeres muy importantes, pero muy importantes. Cuando entré, cuando estaba trabajando en lo social, ya en aquel momento trabajaba en un programa que se llama SOCAT, que era Servicio de Orientación del Ministerio de Desarrollo en los territorios. Y ahí conocí una mujer que marcó mi vida, un antes y un después, que era mi jefa, que en aquel momento se le decía jefe, hoy les puedo decir que era una líder de pies a cabeza, ¿no? Esas personas que inspiran, que te dan como esa energía vital increíble, y aprendí mucho de ella. Aprendí mucho de ella porque tenía esa apertura hermosa de cada cosa que tenía y que sabía y que conocía, la ponía al servicio del equipo, ¿no? Y lo que siento es que crecimos todas y crecimos juntas, además, lo cual fue todavía más hermoso, ¿no? Después estuve en la universidad, cuando hice en la Facultad de Ciencias Económicas, una profe que fue lo máximo del mundo. Esas personas que vos decís, o sea, la podría escuchar dar clase 10, pero 100, 1000 horas y, o sea, en ningún momento me daría cuenta del tiempo. Esas personas apasionadas que aman, pero no solo que aman el conocimiento, sino que aman ponerlo en práctica, ¿no? Porque para mí eso es importante también, ¿no? Es como cómo conectás el saber con la práctica, ¿no? Siempre yo fui una persona de la práctica, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer cada vez más y mejor. Hay que hacer, hay que probar, hay que iterar, hay que animarse, porque lo único que sabes de seguro que vas a estar 100% errado es aquello que nunca probaste, ¿no? O sea, que nunca te animaste a dar ese paso y de poder efectivamente decir, bueno, este es el camino, es por acá, o necesito hacerle esta mejora, porque de esta forma voy a conseguir desarrollar más, llegar a más personas y tener como mayor alcance. Ese fue como mi primer acercamiento a las políticas públicas, chicas. Yo soy una fascinada del desarrollo. Ese proyecto fue mi primer puesta en terreno, digamos, de cómo hacer para que las cosas cambien, cómo hacer para que desde el lugar que estamos generar aquellos proyectos que logren tener un impacto significativo para las personas, ¿no? Y bueno, y me enamoré de las políticas públicas y he desarrollado toda mi carrera en función de eso, porque soy un amante del conocimiento también, porque trabajo donde trabajo, es una elección para mí, es elegir poner mi talento, mi corazón y mi vida al servicio de las personas, ¿no? O sea, como que un poco va como por ahí. También he tenido algunos ejemplos que no han sido buenos. En el camino no es todo color de rosas, chicas. La vida es así. También he tenido algunas mujeres que lamentablemente creen que en realidad el camino no es desde el saber común y desde el conectar entre nosotras, sino que en realidad es, ok, te tengo que opacar porque vos brillas mucho, entonces a mí no me sirve que vos brilles tanto, porque capaz que entonces vas a oscurecer mi camino, y en realidad es todo lo contrario. Es cualquier persona que conoce y sobre talento y liderazgo sabe que lo mejor que te puede pasar en un equipo es que las personas sepan mucho y sepan muchas cosas distintas a las que vos sabés. Porque de hecho, ahí está, en esa lógica, en esa lógica de poder entender que el liderazgo en realidad es hacer brillar a los demás, ¿no? Es poner tu conocimiento al servicio del otro. Y cómo así es que los proyectos en realidad toman una dimensión enorme
y hermosa y llena de miradas múltiples, ¿no? Y es ahí donde realmente encontrás la diferencia. ¿Cómo en todo este proceso profesional y de vida, cómo tuviste que equilibrar tus valores en los grupos cuando sentías que quizás se estaban poniendo en juego y había que tener un equilibrio como líder? Porque a veces no todo, como vos comentabas, es color de rosa y debe haber habido momentos en los que tuviste que pensar y repensar. ¿Cómo lograste ese equilibrio? Creo que siendo siempre sincera conmigo misma. Es como, ahí está el realmente escucharte en eso de confiar en que lo que vos en realidad estás construyendo o sea, te excede a vos mismo también, ¿no? O sea, entonces va como desde ese lugar, desde, bueno, esto realmente me hace eco, me resuena o no me resuena, y si no me resuena y hay algo que me raspa, ¿por qué? Y empezar a buscar y a preguntarte hacia atrás, ¿no? O sea, ok, hay algo de esto que no me gusta, porque es esa sensación que tenés, ¿desde dónde surge? ¿No? Y empezar a caminar y andar como hacia atrás y ver, porque hay momentos en los que la vida te lleva a tomar decisiones que vos te la tenés que jugar también un poco, ¿no? O sea, animarte, porque al final es, si por algo a vos no te suena, y bueno, hay algo ahí que no está bueno y hay que prestarle atención. O sea, no creo que a los problemas haya que meterlos abajo de la alfombra ni mirar para el costado, al contrario, al problema de frente, ¿no? Es como, porque eso es lo que va a generar las soluciones, y te va a poner en una situación incómoda, y seguramente sí, ¿no? Pero va a ser mucho peor vivir en la incomodidad, ¿no? Que ver cómo haces efectivamente para lograr trascender ese problema y ser fiel a tus valores, ¿no? O sea, creo que va como un poco por ahí. Si tuvieras que transmitir, ¿cuáles fueron las principales aprendizajes o enseñanzas, ¿no? que fuiste adquiriendo en este proceso? El primero creo que ha marcado mi vida es la perseverancia. No me rindo nunca. O sea, decime algo que no se puede y ahí voy. No se puede, te voy a mostrar que sí se puede. Y eso realmente ha sido en mi vida una constante, una constante. No bajo los brazos jamás. Y eso mismo es lo que intento siempre mostrarle a mi equipo de trabajo. Es como, perseveremos, a veces no va a salir perfecto, pero lo perfecto a veces no es posible, es utópico. Entonces, bueno, con las herramientas que tenemos, ¿qué realmente podemos hacer posible? ¿Ah? Entonces es como desde ahí. Y otra cosa creo que también que es súper importante es, o sea, la necesidad de planificar, de pensarnos, de soñar el futuro y realmente ver cómo hacemos para construirlo. Porque la realidad se modifica si nosotros nos modificamos. No hay una realidad distinta si nosotros realmente no logramos ver cuáles son los pasos que tenemos que dar para construirla. Entonces tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y la verdad que yo siempre muy honesta conmigo, muy honesta con mis límites, con mi vocación de servicio. Creo que liderar tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con estar al servicio del otro. Y el primero con el que con el que tenés que estar al servicio es con cada una de las personas de tu equipo. Yo tengo mucha confianza con mi equipo, hablamos mucho, tenemos como conversaciones, pero no solamente, sí, obviamente del trabajo, de las responsabilidades, de lo que tenemos que lograr, ¿sí? Porque eso, de hecho, lo hemos logrado y con creces en todos los casos, en estos 3 años que llevo liderando el equipo dentro de INEFOP, ha sido eso, ¿no? Ha sido compromiso, búsqueda de sentido, de qué es lo que nos resuena, desde dónde tenemos que laburar para hacer la diferencia, ¿no? Y cuáles son los nuevos desafíos, porque también, chicas, si no innovamos, la innovación es el camino del cambio. O sea, no hay otro camino. Es ese, es animarme a probar, a poner una hipótesis y realmente pensar si es por ahí, ¿no? O cuáles son los cambios que necesitamos hacer, iteremos,
¿sí? Y le digo, bueno, probemos, no vamos a encontrar hoy la solución a medida exacta de la resolución de este problema, pero si solo lo miramos y no hacemos nada, no vamos a conseguir ninguna modificación ni ningún cambio. Entonces realmente necesitamos hacerlo. Y bueno, eso hemos construido desde hace 3 años, pero cambios gigantes. Bueno, seguro en un rato les cuento, pero más sobre eso, pero de verdad es que es por ahí, no hay como otra forma. ¿Te reconoces como una líder que ha ido cambiando, que ha ido mutando a través del tiempo con todos estos aprendizajes bueno, que nos estás comentando y la manera en que los contagiás? ¿Pero sentís que tus estilos de liderazgo a través del tiempo cambiaron? Sí, claro que sí. Antes era un cubito, en el mejor sentido, ¿no? O sea, cuando empecé a liderar los equipos de Uruguay Trabaja, hace muchos años, chicas, de esto, y era como, bueno, la planificación, la gestión, y era todo como muy duro. Pasé por esta formación que les conté hace un rato, que fue tan hermosa que me cambió en todo sentido. O sea, me cambió hasta mi forma de ver el mundo. Es como distinta, parada desde otro lugar. Entendí que en realidad los cambios los generamos las personas. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a generar esos cambios, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿No? Entonces, vos decís, bueno, para lograr un objetivo no solamente tenés que tener el conocimiento técnico, ¿no? O sea, tenés que tener, como líder, también creo que las habilidades para poder entender al equipo, entender que esa cuestión de dejar los problemas afuera no existe, ¿no? No existe eso de disasociar tu vida. La vida no se disasocia, o sea, nosotros somos uno, somos una integralidad, tenemos una familia, tenemos un entorno, tenemos problemas que nos preocupan, ¿no? Pasamos situaciones a veces muy graves, que también está bueno saber que hay alguien que está ahí para sostenerme, ¿no? Y que está ahí para entender que estoy pasando por un momento, bueno, ok, hay algo que no se está cumpliendo o por alguna razón no se está llegando, ¿no? Lo primero que necesitamos es animarnos a conversar. Conversemos desde una mirada muy honesta, donde como líder le puedo decir a alguien de mi equipo, mirá, ¿qué pasa? Que esto no está pasando, ¿no? O sea, y necesariamente tiene que pasar, porque es parte de los objetivos que tenemos. Entonces, decime cómo te ayudo. Creo que esa pregunta es la que hace la diferencia. O sea, ¿cómo te ayudo a que logremos juntos sacar esto adelante? ¿Ah? Y es como desde ese lugar, desde un lugar de cariño, de cuidado del otro, porque el otro se merece ser cuidado, ¿sí? Entonces, porque da todo y pone todo su conocimiento y su energía y su talento al servicio de la organización. Entonces, de alguna forma los líderes representamos la organización, ¿no? Más allá de que somos personas, estamos a cargo de la gestión y la gestión implica hacerse cargo de las personas, ¿no? Entonces, desde ese lugar es como, bueno, ok, veamos juntos cómo atravesamos esto. He acompañado todo tipo de cosas a mi equipo, chicas, en todos estos años, pero estos últimos 3 han sido muy significativos para mí, porque arranqué con un equipo que era muy pequeñito y hoy somos casi 20, ¿sí? Entonces hemos crecido inmensamente y una de las cosas muy importantes era que en aquel momento la gran mayoría, entre contadores, economistas y demás, dije, no, necesitamos miradas, esto no crece, si no hay miradas distintas no crece. Entonces, hoy mi equipo, licenciados en educación, licenciados en gestión cultural, economistas, contadores, químicos, todo lo que se puedan imaginar, chicas, sociólogos, sociólogas también, o sea, hay de todo, porque necesitamos para lograr algo diferente, necesitamos mirar de forma diferente, ¿no? Y es como, miremos los problemas de una manera integral, desde cada uno desde su saber para llegar a un acuerdo, porque también hay que llegar a acuerdos, ¿no? Hay muchas veces, no estamos, es como, no estoy súper alineado con esta idea o con que esto se tiene que resolver de esta manera, ¿no? Y yo siempre llevo los problemas y los desafíos que tenemos hacia el futuro a la mesa. Pensémoslos entre todos, a ver qué sale, a ver cómo logramos hacer que esto genere un cambio.
Y así es como, en realidad es desde ese lugar, es desde cómo hacemos juntos para generar los cambios. Me recopo con esto, chicas, y puedo hablar horas, horas de esto. Nosotros, digo, al menos a mí me pasa que como dice Fer, ¿no? Me contagia la energía, y diría, yo escuchándote y con este relato es como que lo siento casi como un superpoder. Pero contanos cuáles son ahora acerca de ti misma, ¿no? ¿Qué descubriste en todo este camino de ti? ¿No? Yo te veo como súper poderosa, pero es mi visión, ¿no? Pero contanos cómo, ¿no? ¿Qué descubriste tú de ti misma en este proceso? Creo que la gran enseñanza con la que hoy estoy lidiando, porque chicas, esto es constante. No es no, ahora, eso que decís, bueno, ese es superpoder. No, ese superpoder hay que cultivarlo todos los días. O sea, todos los días hay que estar permanentemente mirándote y diciendo, bueno, ¿desde qué lugar, desde dónde querés ser esa líder, ¿no? Y cómo haces para generar esos movimientos que querés, ¿no? Porque en su gran mayoría son sueños, chicas. O sea, es como, bueno, ¿cómo soñás algo distinto? A que se va a hacer diferente, a que podés cambiar la vida de las personas. Y bueno, en realidad, o sea, desde ahí ha sido un camino de descubrimiento, de pensarme, mirarme, y eso que les decía, bueno, el día de hoy es poner un límite. Es poner un límite, chicas. Yo amo lo que hago. Entonces, eso a veces es un arma de doble filo, ¿sí? Porque es muy difícil poner el límite de decir, bueno, hasta acá, Jimena. Esta es la parte que vos tenés que dar alma, vida y corazón, ¿tá? Pero vos tenés que dejar una parte, ¿sí? Para tu familia, tenés que dejar una parte para vos, bueno, ahora además estoy como directiva de Redme, además de trabajar en INEFOP, entonces es como también necesito tiempo para eso, que es un espacio que me hace mucho sentido, ¿tá? Entonces es como desde ese lugar, es como, bueno, límites claros, hasta qué hora voy a trabajar, esas jornadas súper extensas que yo siempre las hago con amor, pero en realidad también entiendo que mis hijos necesitan a su mamá, ¿sí? Necesitan una mamá presente, que esté a la hora de la cena y se siente con ellos y conversemos de qué fue su día, ¿tá? O sea, qué tienen para agradecer de ese día, ¿no? O sea, de pensar también como esto de ayudarlos a ellos en este proyecto de transformarse en adultos, desde dónde mirar, ¿no? O sea, desde dónde miramos cada cosa que nos pasa. Y bueno, y ha sido como un descubrimiento todos los días, o sea, ser mamá es el desafío más hermoso del mundo y el más difícil, chicas, les tengo que decir. Por lo menos en mi vida ha sido así, ¿no? Porque es para lo que nunca se puede estudiar, chicas. Yo estudio de todo, pero para ser mamá no se estudia. Hay que ir viviendo, aprendiendo y dándote la cabeza contra 1000 paredes, ir descubriendo y cambiando, y esto sirve y aquello no. Y con uno no es lo mismo que con el otro, ¿no? Porque son personas muy distintas, que les interesan cosas diferentes. ¿Sí? Y bueno, nada, creo que desde ahí. Recién mencionaste a Redme, si nos querés contar un poquito qué es, y va unida a otra pregunta, desde las dos, tanto de Redme y como de INEFOP. ¿Qué estás, o sea, en este mundo que está continuamente transformándose, si consideras que necesitamos incorporar, modificar, dejar de lado para construir organizaciones que sean más sostenibles y sobre todo centradas en las personas? Bueno, primero les cuento que es Redme. Redme es la red de mujeres ejecutivas de Uruguay, ¿sí? Que ya está funcionando desde hace varios años, ¿sí? Y bueno, y asumí el compromiso ahí de ser directora de socias, ¿tá? Y de hacer crecer la red, ¿sí? De lograr expandirnos un poco más y que cada vez más mujeres se sumaran como a este propósito, ¿sí? De mejorar y de desarrollar los liderazgos de las mujeres. Y justo, miren, nada es casualidad, ¿no, chicas? Es como, el otro día leía un artículo en donde Magdalena Furtado comentaba sobre que había salido un estudio en Uruguay sobre que había dado, bueno, que en realidad que había dado como resultado, uno de los resultados que había arrojado era que ahora las
todo lo que tenía que ver con el género, ¿no? O sea que se había puesto tanta energía en el desarrollo de políticas de género que los hombres se sentían discriminados. O sea que estábamos discriminando a los hombres. Y yo decía, eso qué lejos que está de la realidad, chicas. Es como, ese relato me rompía los oídos, lo estaba leyendo y yo decía, no puedo creer lo que estoy leyendo, o sea, es una locura, ¿tá? O sea, los hombres ganan en las mismas tareas 27% más que las mujeres, chicas, o sea, por hacer lo mismo. Entonces decís, esto es imposible, no puedo estar leyendo esto. Y después ahí ella daba... lo súper recomiendo a todo el mundo que lo busque y lo lea, ¿sí? Es una columna de búsqueda donde ella levanta datos en donde efectivamente muestra que ese relato va totalmente en contra de la evidencia, ¿no? O sea, que en realidad en muchos sentidos, en vez de estar desarrollando las políticas, en realidad están yendo hacia atrás. O sea, estamos en un momento en el que, en lugar de avanzar hacia adelante, nos estamos corriendo unos cuantos pasos hacia atrás. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos, dónde está esta cuestión de la discriminación? Si al contrario, si en realidad el desarrollo... yo siempre lo pienso desde el lugar de desarrollo del país, ¿no? O sea, si las mujeres somos el 50% de la masa crítica laboral, ¿sí? No podemos crecer, ¿sí? No podemos subir hacia posiciones de alto liderazgo, a estar en directorios, a estar en espacios en donde se toman las decisiones, ¿tá? ¿Cómo hacemos nosotras, ¿sí? Para generar un desarrollo que realmente sea sostenible para el país, ¿no? O sea, estamos limitando a la mitad del talento del Uruguay, ¿sí? Entonces, ¿qué va a generar eso para el futuro? ¿Sí? Cuando en realidad hay un montón de estudios que también arrojan que la realidad es que las empresas que tienen mujeres adentro de sus directorios son mucho más sostenibles, ¿sí? O sea, miran la realidad desde un lugar mucho más integral en esto de la multiplicidad de miradas, ¿sí? Para el desarrollo de los negocios, que realmente hace la diferencia. O sea, empresas más rentables. O sea, desde tantos lugares podría defender esto, que es como, que en realidad es increíble para mí. Bueno, paren, porque me apasiona esto. Entonces, me perdí en mi propio pensamiento, chicas. Bueno, Fer, recapitúlame, ahí sobre lo último. Bueno, en un poco comentaste de Redme y sobre de INEFOP, de las dos, cómo construir o qué hay que modificar como para poder tener organizaciones más sostenibles y sobre todo centradas en las personas. Perfecto. Ahora sí, gracias. Creo que en realidad, o sea, lo que hay es falta de foco, ¿sí? O sea, en realidad las empresas, muchas empresas, han logrado, ¿sí? Hacer como iterar algunos cambios, algunas modificaciones, pero son como muy aisladas, ¿sí? O sea, y lo que necesitamos es lograr que las empresas entiendan que el desarrollo, ¿sí? De las capacidades de las empresas impacta cuando uno pone en juego el saber de las personas. Y ahí voy a enganchar a INEFOP, ¿sí? O sea, creo que en realidad también tiene mucho que ver con esta lógica de, bueno, no, porque tenemos que ser una empresa sostenible. Bueno, pero vos tenés formadas a tus personas, ¿no? O sea, realmente las personas con las que trabajás tienen idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? O sea, esto de cómo hacemos para conectar esas decisiones reales con los negocios, ¿sí? Esas decisiones de sostenibilidad, ¿tá? ¿Cómo logramos efectivamente que eso se empalme con esa realidad distinta que queremos conseguir, ¿no? Y también hay otra cosa muy importante, es que las capacidades que se van a instalar en el futuro, ¿sí? La realidad es que los clientes cada vez las van a pedir más. O sea, empresas sostenibles hoy no es una opción, ¿sí? Es una realidad que se está haciendo cada vez más inminente, ¿sí? O sea,
Bueno, ¿desde dónde voy cómo hago cambios en el mercado y cómo llego a a otros mercados, a mercados internacionales y demás? O sea, existen ya los fondos. El otro día posteaba algo en LinkedIn que tenía que ver con un fondo de sostenibilidad. O sea, que efectivamente pues, ya están los primeros indicios, es que hasta los inversores, ¿sí? En alto nivel, ¿tá? Están decidiendo invertir en empresas sostenibles. O sea que para el futuro, si tu empresa no es sostenible, no vas a conseguir fondos ni siquiera, ¿tá? Para poder hacerlo crecer. Entonces, vos decís, bueno, ¿la sostenibilidad es importante o no es importante? Es muy importante, porque es el único camino. No es, es uno de los caminos. No. Hoy tenemos que transitar hacia una lógica de sostenibilidad y las empresas que estén preparadas para cuando se dé ese quiebre, ¿tá? Van a ser las que van a estar un paso adelante. ¿Sí? Porque acá hablamos de mercado, hablamos de cómo cada uno de esos mercados absorbe también todo lo que tiene que ver con productos y servicios, ¿sí? Y bueno, pero ¿desde dónde vos generás tus productos y tus servicios? O sea, ¿lo haces explotando personas o lo haces generando plataformas de desarrollo para las personas que forman parte de tu estructura? ¿No? Y ahí vuelve, bueno, desde dónde mirás la gobernanza de tu empresa. Ok, desde este lugar, bien. ¿Y cómo haces para impactar en la realidad de los que menos tienen? Bueno, generando posibilidades de empleo. Genial, me encanta. ¿Cómo? ¿Trabajan 18 horas por día? ¿No? O en realidad hay una empresa, bueno, no la voy a nombrar específicamente, pero no es de acá, pero que en realidad tiene un proyecto muy hermoso que es de tejidos y demás, que todo el dinero que saca por cada X cantidad de producto que producen las mujeres en sus comunidades, ¿tá? Generan una beca para que los hijos de esas mujeres, ¿sí? Logren salir, ¿tá? Y de esa realidad, ¿sí? Y puedan estudiar, formarse y demás. Y vos decís, ay, esto está despegado, o sea, está despegado. Si hablemos de sostenibilidad, hablemos de esto, ¿no? O sea, hablemos de esos modelos que generan realmente cambios, ¿sí? Cambios que sean como superlativos, ¿sí? O sea, no es solamente, bueno, obviamente que para las organizaciones es súper importante, ¿no? O sea, sobre todo para las organizaciones sin fines de lucro, que las empresas apoyen, ¿sí? Y puedan efectivamente ayudar a generar cambios. Pero además de eso, hay que empezar a mirarlo a nivel estructural del negocio. ¿Cómo hago para que este negocio sea efectivamente más rentable? Porque hay muchos caminos para hacerlo más rentable, ¿sí? Cuando en realidad lo miro desde un lugar sostenible, ¿no? Y cómo voy a devolverle a mi comunidad, ¿sí? Todo eso que también yo absorbo, ¿sí? Porque generar negocios y productos y servicios implica también absorber, ¿sí? Del planeta, de la realidad, del ecosistema, ¿no? Y bueno, ¿y cómo hago yo para volver a volcar eso, ¿sí? A la sociedad, ¿sí? Entonces, si lográramos que esta cuestión fuera hermosamente circular, ¿no? Generaríamos esas modificaciones en lógicas de desarrollo. Muchísimas gracias, Jimena, la verdad que un placer y escuchar tu historia como ejemplo, como, bueno, como la pasión, como la perseverancia, ¿no? El propósito, el descubrirlo, el cultivarlo, el desarrollarlo, termina siendo, digamos, de alguna manera como una fuente, ¿no? Que derrama en varias direcciones. Esto yo como lo percibo, ¿no? Pero contanos tú, ahora, digo, cerrando ya esta preciosa encuentro, si tuvieras que transmitir esta historia tuya de vida con una imagen o sintetizarla en una frase, un mensaje que quieras transmitir, bueno, be free, ¿no? Okay. Bueno, no se los voy a mostrar, pero tengo acá un cuadrito
que lo tengo siempre, que es como mi bastión, ¿sí? De esto de, bueno, si vos tuvieras que sintetizar, yo lo tengo acá porque lo amo, porque todo, para mí todo tiene que ver con esa frase, se los voy a leer, chicas, ¿no? Sé valiente, sé creativo, sé amable, sé agradecido, sé feliz, ¿tá? Genera un camino que te haga feliz, porque nadie brilla en un lugar en donde no es feliz. Entonces eso es súper importante. ¿Qué es lo que para vos es importante? Y bueno, y es desde ahí desde donde hay que construir, porque al final lo que tenés que hacer sos vos. ¿Ah? Esa frase la tengo acá en mi casa, es súper importante para mí y la tengo arriba de mi escritorio porque es como, es todo, ¿no? O sea, y tengo otra más atrás que dice, el tiempo es ahora. No hay que esperar, no hay que esperar. Hay que ser vos ahora, hoy, pero sobre todo también ser agradecido de todo lo que... A ver, todos nos equivocamos, todos nos tropezamos con un montón de cosas, pero lo importante es también ser con uno mismo, darse el espacio, ¿sí? A que te podés equivocar, a que también, de que el error es parte del crecimiento. Nadie que no se equivoque crece, ¿sí? Porque es desde ahí desde donde aprendes, es desde ese lugar, desde donde vos lográs también poner en juego y cuestionarte muchas cosas. Y porque la realidad se modifica cuando vos estás dispuesto a mirarte y a construir desde ese lugar. No fue un camino fácil para mí, de verdad que no lo fue. Empecé mi carrera, o sea, dejé mi carrera de ascenso, ¿sí? En esa carrera que yo misma estudié y que decidí y que también esa es otra, yo les prometí a mis padres, pero al mismo tiempo, ¿sí? Yo me lo prometí a mí misma, ¿sí? Me prometí a mí misma que lo iba a conseguir, ¿no? Y después seguí estudiando, porque me encanta. Entonces sigo hacia adelante, siempre, ¿no? Eso de perseverancia que vos decías, Marita, de pasión. Soy una apasionada por los cambios, por generar movimientos, por pensarse todo el tiempo. Hay que animar a pensarse. Y a veces las respuestas que nos tocan no son las que más nos gustan. Pero hay que amigarse con eso, hay que amigarse con, ok, lo que estoy viendo hoy no me gusta, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a hacer para ser una mejor Jimena mañana? ¿No? O sea, que como que tiene que ser, para mí es como todo se construye desde ese lugar, ¿no? O sea, primero en equipo, no hay nada que no sea, nadie crece solo, ¿no? Es como desde este lugar de los ecosistemas también, o sea, de cómo ir y más allá de que hay negocios que obviamente tenés a tu competencia y demás, pero no hay cosas que podremos empezar a pensar juntos, cómo tenemos que desarrollarlas, ¿no? Esta lógica de competencia, ¿no? O sea, de cooperación y competencia simultánea. Hay algunas cuestiones con las que sí somos competencia, pero hay otras en las que incluso generaría un desarrollo para el negocio, ¿sí? El colaborar, el mirarnos, ¿no? Bueno, ¿para dónde está avanzando? Porque también el Uruguay es un país chiquito. Entonces, ¿cómo hacemos para competir afuera? ¿No? O sea, ¿cómo realmente hacemos la diferencia? Colaborando, cooperando entre nosotros, porque lo que necesitamos no es competir para sacarnos a unos y otros del mercado. Hay suficiente mercado para todos, y si miramos hacia afuera, todavía más. ¿No? Entonces, ¿por qué esta cuestión siempre que queda como en el cuerpo? ¿No? Y uno de mis objetivos principales también de ser una de las líderes de la red, de Redme, tiene que ver con esto, con hacer a las personas, o sea, en este caso a las mujeres, no solo mirarnos, que a veces no tenemos tiempo de mirarnos, porque estamos en esto de tener 50 sombreros, entonces, ¿qué es lo que queda relegado en los 50 sombreros? Y es el mío el que queda relegado para el final siempre, ¿no? Que es el único que puedo decir, ok, este si no lo hago no me va a pasar nada, no se me cae nada. Y al final es el que nos cuesta más caro, porque es en función de ese sombrero, ¿sí? De la construcción que yo tengo de mí misma, es a partir de ahí desde donde yo voy a poder construir todo, ¿no? Toda mi realidad se construye en función de los objetivos que yo me pongo para el futuro, ¿no? O sea que tiene que ver con eso.
Entonces, el primer lugar que tenemos que mirar es mirarnos a nosotras. Y después, a partir de ahí, todo lo demás fluye. ¿Y es fácil? No es fácil. Yo soy una persona sumamente optimista. Mi equipo me dice, Jimena, o sea, basta, tomate una paso de los toros. Así, le he mandado muchas fotos a mi equipo, tipo, porque aparte de los lunes siempre les mando un mensaje así como power para arrancar la semana, y hay algunos que dicen, Jimena, basta. O sea, tomate una paso de los toros, por favor, te lo pido, basta de tanto optimismo. Y ser optimista significa que vos creés que todo es perfecto, ni ahí, ni ahí. Es amigarme con saber que hay cosas que van a ser imperfectas y que de algún lugar me tengo que parar para poder efectivamente generar un cambio, ¿no? Porque si yo en realidad me tiro o sea, entrego todo y digo, bueno, sabes que esto no tiene cambio, no es modificación posible. Y es como, no, jamás, nunca en mi vida me van a ver hacer algo así, porque siempre es desde un lugar de construcción. Necesitamos lograr construir, y para construir necesitamos hacer red. Y para hacer red hay que saber que nosotras, como mujeres y con los hombres, porque también esa es otra, ¿no? No, esto es solo un tema de mujeres. No, esto no es solo un tema de mujeres. Es un tema de todos, es un tema de todos como sociedad. Lograr construir una realidad más equitativa y más justa es la realidad de todos. Y el Uruguay se desarrolla si todos nos desarrollamos de forma equitativa, ¿no? Si es como, bueno, ¿cuál es mi mensaje final? Es ese. Es como desde ese lugar. Muchísimas gracias, Jimena. Un gusto, realmente un gusto. Gracias por tu generosidad en compartir esa trayectoria tan rica y tan inspiradora. Así que, bueno, felices de contar contigo en Conexión Austral. Marita, Fernanda, gracias. Gracias a las dos, de corazón, por el espacio, por invitarme. Siempre que sea para sumar, saben que yo estoy ahí siempre. Pues gracias, Jimena, maravilloso. Nosotras cuando pensamos punto de inflexión, pensamos justamente en voces que inspiren, que contagien, y bueno, creo que maravilloso. Así que muchas gracias, muchas gracias. Estoy segura que el mundo sería mucho mejor si existieran más personas como vos. Estoy convencida de eso. Así que gracias por tu tiempo, por tu espacio y por contagiar a todos. Bueno, un placer, chicas. Un placer pasar este rato con ustedes y ya saben que cuentan conmigo.